¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más. Espero que estén muy bien. En este tutorial vamos a ver lo más básico que podemos aprender de Excel. Así que empecemos. Bien, entonces para empezar vamos a abrir el programa de Excel. Y para eso buscamos el icono ya sea en el escritorio o en esta barra, la barra de tareas. Y simplemente le daremos un clic sobre él. Y ya con esto se nos abrirá el programa. Y la segunda forma de hacerlo sería irnos a dispositivos, doble clic en el disco duro, abrimos la carpeta aplicaciones y aquí deberíamos encontrar si lo tenemos instalado el programa. Buscamos el icono de Microsoft Excel. Una vez lo ubiquemos, le damos doble clic y se nos abrirá el programa. Una vez ya estemos en la interfaz de Excel, se nos aparecen una serie de plantillas que el programa ya nos da y que nos permitirán realizar diferentes tareas. Pero para nuestro caso solo vamos a concentrarnos en esta que dice libro en blanco. Hacemos doble clic y como pueden ver ya se nos muestra lo que es Excel. Bien, ahora les voy a dar una definición a grandes rasgos que es Excel. Miren, Excel es un programa informático creado por Microsoft para realizar tareas contables, financieras, administrativas y entre otras, con el fin de hacer cálculos matemáticos y estadísticos de una forma más fácil y rápida, llevando así un mejor orden y control de lo que hacemos. Es decir, por ejemplo, lo que antes se hacía en un libro contable, ahora se hace en un formato digital. Y es por eso que aquí dice libro 1. ¿Listo? Este libro, como cualquier otro, está conformado por hojas, donde cada una es independiente de la otra. Si por ejemplo en este libro yo quiero tener más hojas, me voy a este signo más, que como ven se llama hoja nueva. Al hacer clic se le agrega otra hoja a este libro. Y en cuanto a la cantidad de hojas que le podemos agregar, se puede decir que son bastantes. Pero siempre recuerden que entre más pesado sea un documento, más lento será el rendimiento de nuestra máquina. Si quieren ver las celdas de cerca, fíjense, nos vamos a la parte inferior derecha y acá se encontrarán con este signo menos, que es para alejar, y este signo más, que es para acercar. Y también si quieren personalizar este valor, le dan un clic aquí y le ingresan el nuevo valor. Aceptamos y listo. En cada hoja hay filas, columnas y celdas. Las columnas son estas que están en vertical y se nombran por letras. Por ejemplo, esta es la columna A, columna B, columna C y así hasta llegar a la Z. Y acá vuelve a empezar. Las filas son todas estas que están en horizontal y están enumeradas. Por ejemplo, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3 y así hasta donde dé la memoria. Y estos cuadritos que ven aquí se llaman celdas, que son las líneas de división donde se encuentra una columna con una fila y cada una tiene su coordenada. Es decir, esta es la celda A1, esta es la celda B4, esta es la celda D6 y en esta parte que se llama cuadro de nombres prácticamente podemos saber en qué celda estamos ubicados. Por otra parte, si seleccionamos varias celdas a la vez, entonces tendríamos un rango. Ahora bien, aquí en la parte superior, como pueden observar, tenemos varias pestañas y cada una tiene sus herramientas para cumplir una determinada función. Por ejemplo, si yo quiero insertar una imagen, me voy a insertar y listo. Si yo quiero quitar la línea de división, me voy a vista, quito el check y ahí está. Pero en este caso solo vamos a trabajar con la pestaña de inicio. Bien amigos, si queremos empezar a escribir en una celda, para eso tenemos dos opciones. La primera es seleccionar la celda y escribimos algo, no sé, por ejemplo, producto. O también puedo posicionarme en esta celda
y escribir la palabra en esta barra que se llama barra de fórmula. Por ejemplo, cantidad. Y por acá, precio. Si yo quiero escribir un título, por ejemplo, digamos, inventario total de artículo, presionan Enter y ahí está. Como pueden ver, este título no entra en una sola celda, así que lo que hacemos es ampliarla. Y eso lo hacemos situando el cursor sobre esta división. Y cuando veamos que esta cruz blanca cambia a esta forma, damos un clic sostenido y arrastramos hasta donde sea necesario. Pero si lo que buscamos es que esta celda sea el título, pues esta opción no nos sirve. Así que nuestra mejor opción sería, miren, seleccionamos todas las celdas que queremos agrupar y después daríamos un clic en esta opción que dice combinar y centrar. Y ya de esta forma se ve mejor, ¿no? De igual manera, si queremos ampliar una fila, haríamos casi lo mismo, pero esta vez nos vamos a la fila, nos situamos sobre esta línea y al ver que el cursor hace el cambio, pues hago un clic sostenido y arrastro hasta donde considere necesario, ¿ok? Pero si lo que quieren es ampliar el espacio entre el título y el encabezado y que no se altere toda la fila, pues en este caso tendremos dos opciones. La primera opción es colocar una nueva fila por encima del título y para eso doy clic derecho sobre el número 1 de la fila, luego selecciono insertar y ahora seleccionaría desde A1 hasta la celda C2 y por último clic en combinar y centrar. Pero si quieren que la fila aparezca debajo del título, se van al número de la fila que está debajo, dan clic derecho sobre el 2, insertar. Aquí sería lo mismo, ¿no? Selecciono este rango y después en combinar y centrar. Y si quieren ver este texto al centro, pues le daremos en alinear en el medio. Ahora si queremos que la letra de este título sea más grande, simplemente hago clic en él y aquí tendremos dos opciones. La primera opción sería seleccionar el tamaño de la fuente en este recuadro. O también puedo ponerlo a la medida en la letra A mayúscula. O en la letra minúscula si quiero que sea más pequeño. Y si veo que no se ajusta al tamaño que necesito, pues ingreso un número con decimales, presionan Enter y listo. Bueno, ahora yo quiero que las letras de este título sean de color verde. Hago clic en la celda, me voy aquí donde dice color de fuente, abro todos los colores y selecciono este verde. Le hago un clic. Si yo quiero que este título resalte aún más, lo selecciono, selecciono la celda del título y hago clic en negrita. O simplemente presiono la combinación de teclas Control B. Bien, si quieren que esto tenga un aspecto de tabla, pues vamos a tener que aplicarle borde, ¿no? Para ello primero selecciono todo el rango, donde quiero aplicar los bordes, damos un clic sostenido y vamos bajando, digamos, hasta la fila 10. Y una vez que todo esté seleccionado, me voy a esta opción que es para los bordes, hago clic aquí y se nos muestran todos los formatos de bordes que hay. Y en esta ocasión vamos a utilizar esta que dice todos los bordes, doy clic afuera en cualquier celda y listo, ya hemos creado una tabla. A esta hoja que se llama hoja 1 se le puede cambiar el nombre y para hacerlo tenemos dos opciones. La opción 1 es posicionarnos en el nombre, hacemos doble clic y sin borrar nada escribimos el nuevo nombre. En este caso la llamaremos tabla inventario. Presionan Enter y listo. Y la segunda opción es de nuevo posicionarnos sobre el nombre, clic derecho y elegimos cambiar nombre, ok. Ahora nos vamos a la siguiente hoja que es la número 2, le damos un clic y podrán ver a simple vista que esta hoja está completamente vacía. Si necesitaran tener esta misma tabla en esta hoja, no tienen que hacerla de nuevo.
Miren, solo tendrán que irse a la hoja anterior, seleccionan toda la tabla, dan clic derecho y le dan en copiar o presionan la combinación de Control C, que es lo mismo. Ahora nos vamos a la siguiente hoja, hacemos clic derecho otra vez y aquí seleccionamos pegar. O pueden presionar la combinación de Control más V, que es lo mismo. Aquí establezco el mismo zoom y ya. Bien, ahora yo quiero que esta celda tenga un color de fondo. Y para colocárselo me voy a esta lata de pintura que ven acá. Hago clic para desplegar todos los colores. Y en este caso yo voy a elegir el color azul. Bueno amigos, como ya saben, Excel es una herramienta que nos ayuda a hacer una determinada acción en un corto tiempo. Y la secuencia es un ejemplo de ello. Miren, les explico. Si yo quiero hacer un listado del 1 al 10, o hasta donde yo quiera, en lugar de digitar cada número que me va a llevar algo de tiempo, yo perfectamente puedo realizar esta acción de esta manera. Por ejemplo, coloco el número 1, debajo el número 2, selecciono ambas celdas, posiciono el cursor sobre este cuadro verde y cuando haga este cambio, doy clic sostenido y arrastro hasta donde lo necesite. Y como pueden observar, automáticamente el Excel me sigue la secuencia. De igual manera, si yo quiero hacerlo de 2 en 2, pues escribo el número 2, debajo el 4, selecciono ambas celdas, hago clic sostenido y arrastro hasta donde quiera. Y como lo hizo acá, el Excel me sigue la secuencia. Pero ojo, si yo escribo solamente el número 1, el Excel entenderá que debe repetir lo mismo en todas las celdas. Y es por eso que siempre él escribe los números de referencia, ¿ok? Bien, antes de continuar con la siguiente hoja, a esta le vamos a llamar secuencia. Así que le doy clic derecho, después clic en cambiar nombre y le escribo secuencia. Ya que estamos en la hoja 3, pueden ver que esta está completamente vacía. Acá le aumento el zoom. Y aquí les voy a enseñar cómo se cambia el tipo de letra a un texto. Para eso primero vamos a seleccionar desde la columna C hasta la columna G. Y de una, manteniendo el clic sostenido, bajamos hasta la fila 3. Luego hacemos clic en combinar y centrar. Y escribimos el siguiente texto, que es Aprende lo más básico de Excel. Ahora colocamos este texto alineado en el centro. Seleccionamos la celda y hacemos clic en la opción que dice alinear en el medio. Una vez que la celda está seleccionada, para cambiar el tipo de letra se van a la opción que dice fuente, despliegan y aquí pueden elegir la que ustedes quieran. En este caso yo voy a elegir esta. Y bueno amigos, por último, para guardar este documento hacen clic en archivo que está en el menú, luego hacen clic en guardar como y le cambian el nombre. Por ejemplo, a este libro lo llamaré Probando Excel. Eligen en qué parte lo quieren guardar. Preferiblemente sería mejor guardarlo en el escritorio, donde está. Y por último, un clic en guardar. Y si quieren cerrar el documento, hacen clic en la X que está aquí y listo. Aquí en el escritorio estará el documento que acabamos de guardar. Y lo podemos volver a abrir. Y ya pueden ver que este es el mismo que acabamos de cerrar. Y listo amigos, esto ha sido todo por el tutorial. Espero que les haya servido este video. Déjame tu comentario y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Regálame un buen like. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.